Muy buenas noches, soy Gonzalo Priale, esto es 4 a la N. El diagnóstico de brechas realizado por el Ministerio de Salud en agosto de 2024 señaló que 97% de los 9.060 establecimientos de salud de primer nivel de atención y 93% de los 253 hospitales cuentan con una capacidad instalada inadecuada. Según la Contraloría, a junio de 2024 había 69 proyectos de salud paralizados, cuyo costo supera los 4.000 millones de soles. Sin embargo, el problema de la salud trasciende la falta de infraestructura. La carencia de personal capacitado en zonas alejadas agrava la situación de millones de peruanos que no reciben atención adecuada. Para tratar sobre la salud en el país, hoy me acompañan Silvia Pesá, exministra de Salud, Ángela Flores, directora ejecutiva de la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos del Perú, y César Amaro, investigador principal de Evidenza Consultores. Muy buenas noches, es muy grato tenerlos aquí. Gracias, Gonzalo. Gracias por la invitación, Gonzalo. Gracias a ustedes. Comencemos, Silvia. ¿Se puede decir que hay una gobernanza que integre y coordine eficazmente al MINSA, a Salud, las sanidades de las Fuerzas Armadas y Policiales y al sector privado? ¿Cómo ejerce MinSalud su rol rector? ¿Sirve realmente de garante de políticas y de su regulación? Por lo menos en teoría sabemos que el MINSA es el ente rector de todas las instituciones que has dicho y también debería ser de los privados, ¿ok? Eso es por un lado. Lamentablemente hay algunas brechas y algunos agujeros por los cuales el MINSA no llega a todos los espacios que debería llegar. Y más aún cuando se ha desvirtuado un poco con la ley de descentralización, que es el otro problema que tenemos sobre el problema de rectoría. Hablamos de rectoría, se hizo la ley de descentralización, entonces los establecimientos de salud y también educativos, por supuesto, y hay otros establecimientos más, como que se confundieron un poco porque no se transfirieron todas las funciones que eran del ente rector al ente, digamos, gubernamental del gobierno regional, y entonces nuevamente hay como una ida y venida. En el 2018 se volvió a reformular a través de ese Congreso. El Congreso reformuló la ley de rectoría del MINSA. El MINSA sigue siendo el ente rector de todos los establecimientos de salud y todos los entes de salud del país. Y quien lo supervisa en alguna de sus funciones es su salud. Por lo menos las funciones que tienen que ver con el usuario tienen que ser representadas a través de las funciones de su salud. Entonces es un poco más complejo porque todavía no se definen bien, a pesar de los años, qué es parte del gobierno regional, qué es parte del gobierno municipal y qué es parte del gobierno central. Eso es por un lado. Ahora, hay algunas instituciones como Salud que aparte de tener como ente rector al MINSA, tiene que darle cuentas al Ministerio de Trabajo. Y tenemos además las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, que tienen que darle cuenta, las primeras al Ministerio de Defensa y las segundas al Ministerio del Interior. Entonces, el sistema de salud de por sí, efectivamente, a pesar de que decimos de que el MINSA es el ente rector, es un sistema fraccionado, que muchas veces hay mucha gente que está de acuerdo con empezar a juntar todo y tener un sistema un poquito más cohesionado, vamos a llamarlo así. Justamente, Ángela, conviene, siendo realistas, impulsar un sistema único de salud. Si esto fuera demasiado pedir, ¿cómo debiéramos enrumbarnos? Por un lado, quisiera hablar de toda esa problemática que causa la ausencia de una claridad en términos de programación, acción integral de salud. Es que una de las características de impactos adversos al paciente, porque al final, digamos, los pacientes o la ciudadanía es la que sufre por toda esta desarticulación o fragmentación, es, por ejemplo, la programación presupuestal, ¿no? Siempre se dice que el sistema de salud tendría que tener mayor financiamiento, recursos financieros por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, alrededor de 6% post-COVID versus el PBI, es lo que invierte el Perú en salud en comparación con otros países de Latinoamérica que están por encima del 8, del 10, y de verdad que hay una brecha. Y sin embargo,
los más de 1.500 millones de soles que, por ejemplo, Minsa solamente tiene en cáncer, solamente el día de hoy se han ejecutado cerca del 60%, pero regiones como Huánuco están al 24%, regiones como Puno están al 45%, regiones sensibles tienen baja efectividad de esa gestión presupuestal y justamente es el impacto que ocasiona esta fragmentación que con un diálogo articulado, incluso una parte para enrumbar, es la lógica de, tú lo has dicho, todos los proyectos que están quizás de APP parados en infraestructura, es la lógica de que el privado tiene también el interés y la responsabilidad de complementar los servicios públicos que no llegan por distintas razones geográficas, logísticas, a todos los ciudadanos que están ya hoy asegurados en el SIS. Más del 99% de los ciudadanos están ya asegurados en el SIS. Tenemos el derecho de la cobertura, pero cómo avanzamos en la calidad de prestación del servicio. Y creo que ahí debe empezar el diálogo, poniendo, digamos, al ciudadano en el centro y a partir de ello empezar a desenredar toda esta normativa burocrática que lo que hace es muchas veces obstaculizar diálogos y articulación que es urgente y necesaria para poder atender a los pacientes donde el tiempo es la principal variable de su vida. Y te digo, en el tema de cáncer se ha hecho mucho esfuerzo, el MINSA ha avanzado muchísimo, sin embargo, todavía hay retos en el tema de implementación de una ley vigente, donde sabemos que los presupuestos y la programación y la claridad de las normas tienen que tener una adecuada también comunicación y sobre todo articulación nuevamente con las instancias que tienen hoy la responsabilidad y tienen una responsabilidad sobre todo con la ciudadanía. César, si bien se mantiene por debajo del gasto per cápita en otros países de la región, el gasto público en salud ha aumentado varias veces durante los años transcurridos. ¿Por qué la situación permanece estancada o retrocede si la plata disponible aumenta? A ver, ya Silvia y Ángela han planteado un enfoque con el cual coincido plenamente. Yo solo añadiría que en el eje de gobernanza justamente carecemos de rectoría y de claridad para que el sistema se conduzca, ¿no? Es decir, la explicación sonaba quién manda aquí. Así es. Y en ese contexto es clave que el MINSA se concentre en lo medular, la misión del MINSA como ente rector, que es conducir y usar información con inteligencia para tomar buenas decisiones. O sea, dos ejes claros, ¿no? Pero si el MINSA, con todo lo que sí lo ha mencionado, ¿no? De esa complejidad, de ese fraccionamiento de la autoridad, ¿no? Incluso, como bien señalaba, hay un proceso donde la salud se desconcentra a cada gobierno regional y queda al medio, ¿no? Con modelos burocráticos. Si a toda esa complejidad le añadimos que además el MINSA gestiona la salud de Lima, de esta provincia donde estamos residiendo, ¿no? Hoy, pues ya entramos en problemas mayores, ¿no? Y no hay incentivos pues para que el equipo, que esta burocracia que es necesaria en el MINSA como ente rector, se oriente a las acciones de conducción y uso de información, en primer lugar. En segundo lugar, Ángela ha dicho claramente que hay un problema de gestión. Eso es transversal a todo el Poder Ejecutivo. O sea, y eso es peligroso porque además en los últimos años vemos con mucha claridad que esa rectoría debilitada, con toda la complejidad ya descrita, además ha sido invadida por el Congreso, que está tomando decisiones hasta casi reglamentarias sobre temas sanitarios. Y eso es un elemento que añade peligro a esa gestión de por sí maltratada. En todo ese escenario, el ciudadano es el que está pagando los platos rotos, lamentablemente, ¿no? El gasto de bolsillo se mantiene y aumenta diariamente. Hoy día uno ve negocios florecientes en salud en la parte privada, que luego seguramente comentaremos, porque ni salud ni la oferta MINSA ahora está resolviendo problemas cotidianos de la ciudadanía. Silvia, 5 años después, ¿aprendimos de la terrible experiencia vivida durante la pandemia? Cuando nuestras falencias quedaron expuestas tan dramáticamente. ¿Tú dirías que ha cambiado algo? Yo creo que sí hemos aprendido, porque tengo que verlo con una posición ¿O más hemos aprendido positiva. a sufrir? No, sí hemos sufrido y hemos sufrido mucho. Sí hemos aprendido, pero no estamos aplicando lo que hemos aprendido. O sea, a nivel individual, con quien hables te va a decir, sí, deberíamos hacer esto, deberíamos hacer lo otro, no hicimos aquello, podemos seguir haciendo. Ahora, esperando a empezar, estábamos conversando eso, qué no hemos hecho y qué debimos haber hecho.
Y antes de pasar a lo de la pandemia per se, a mí sí me gustaría cerrar el tema que acabamos de conversar con respecto a que hay dos grandes puntos que se deben entender y que lo ha dicho tanto César como Ángela, y es la parte de financiamiento y la parte de prestación, porque ambas son tan segmentadas, y estoy hablando de ambas, ¿ok?, que es muy difícil y tenemos que empezar a sumar. Y no te digo que necesariamente tiene que estar todo junto. No digo, porque lo primero que van a decir, ¿estás de acuerdo entonces en que se ponga de salud con MINSA? Es lo primero que van a decir. Hay que evaluarlo. Lo que sí estoy de acuerdo es que tienen que trabajar conjuntamente, que no se hace. Que eso se llama a través del intercambio prestacional, por ejemplo. Lo que sí estoy de acuerdo es que debe pasar lo mismo con las entidades tipo Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, e incluso deberíamos empezar a aprender a sumar con los privados. No es fácil, es otro mundillo, pero debemos hacerlo. Y entonces, dentro de este punto que si aprendimos o no aprendimos de la pandemia, no veo que hayamos cambiado demasiado con respecto a la pandemia. Te lo digo con mucha tristeza, o sea, no lo digo feliz, ni mucho menos, lo digo con mucha desesperación y hasta tristeza. Pero sí entiendo de que individualmente, sí, cada uno de nosotros hemos aprendido diferentes cosas y unos en prestaciones, los otros en financiamiento, los otros en cómo hacer legislación y normativas. Se han aprendido muchas cosas. La idea sería, ahora sí, con todas algunas iniciativas que he visto en diferentes espacios de la academia y otros, empezar a juntar lo que se ha aprendido y empezar a poder aplicarlo de una forma razonable e inteligente. Creo que sí se puede hacer, pero hay que tener voluntades. Ángela, ¿existe la meritocracia en salud o el manejo es clientelista? ¿Cómo debería implementarse un buen gobierno corporativo en salud blindado de la injerencia política? La pregunta es muy relevante a los comentarios previos, en función también a lo que hemos aprendido. Y la pandemia nos dejó algo que sí me llena de optimismo, que es ver hoy a un sector privado en salud y no necesariamente relacionado con salud, preocupado por la salud del país. Que eso antes no sucedía. Hace un mes y medio, 2 meses, se hizo el primer CADE de salud en el Perú, histórico. Nunca se había hecho CADE de salud. De hecho, en el CADE ejecutivo próximo habrá seguramente un bloque de salud y educación, que eso te demuestra que claramente una pandemia o una próxima pandemia te puede delimitar la vida y la muerte, no solamente de la persona, sino de la empresa, las inversiones, el futuro de las familias, etcétera. Entonces eso es importante que resaltar para justamente articular en mesas transparentes, mesas de diálogo permanentes con el sector privado, distintas alternativas, sobre todo de eficiencia, innovación, logística. Ahora que la inteligencia artificial es una realidad y hay que aprender cómo adaptarse para poder cerrar estas brechas de atención, recurso humano, con telemedicina, telecapacitación, toda esa lluvia de ideas, pero con los expertos para que apropiadamente se pueda ordenar la casa y podamos de verdad avanzar con metas claras, indicadores claros. Yo ahí sí creo que el sector privado tiene una oportunidad de convertirse en un rol transformador de diálogo del sector salud de distintos puntos de vista y construir algo apropiado para el país. Pero también para eso, para incentivar el sector privado, necesitamos estabilidad jurídica, reglas claras, una contraparte, institucionalidad en las instituciones públicas. Tenemos una salud que cambia lamentablemente de autoridades o de gerente general, en algunos casos hasta en 24 horas. Y con esa contraparte, digamos, se reduce la posibilidad de diálogo, por no decir se anula, y sobre todo se perjudica los pacientes, ese asegurado de salud que está esperando hoy día una cama en emergencia, que está esperando una cirugía, que está esperando un trasplante, para luego ver cómo estas postergaciones por distintos desabastecimientos de medicamentos, porque no se hizo la compra, porque nadie se ha encargado, porque nadie puede firmar, cosas operativas que ningún privado, sea local o una empresa seria, sea local o del extranjero, entiende, y es difícil explicarle al privado esos términos. Entonces sí es urgente ver, discutir el diálogo de construir seriamente la institucionalidad en salud. Recordemos que casi el 75% del presupuesto de salud viene de los privados, de las planillas de los privados formales.
Y si estamos hablando entre todos de que queremos construir formalización en el país, pues necesitamos demostrarla ahí y claramente, genuinamente nos importa que el salud siga siendo una entidad eficiente, clave. PADOME, por ejemplo, programas emblemáticos donde la gente, la ciudadanía los reconoce con orgullo, deben seguir adelante. Farmacia vecina, otro ejemplo que sí funciona. Creemos que ahí existe todavía una luz para poderla reconstruir y de verdad, sobre todo con institucionalidad y eficacia. Un comentario, Silvia, de tu parte. Siempre me ha dado la impresión que salud es parte de, no sé si es brusco decirlo, como si fuera parte del botín, muy importante parte del botín. Entonces, ahí no se nota, cada vez se nota menos que podría haber algo de meritocracia. Y por otra parte, si esto es realmente el resultado de aportes de privados, ¿por qué los privados no manejan salud? ¿Por qué no maneja el Estado como si fuera una dependencia estatal? Wow, suena bien duro lo que estás diciendo, Gonzalo, de que es un botín, menos, pero, sí. Sí, o sea, bueno, si es tú una lo ves exageración. así, Sí. no, si tú lo ves así, que tú eres parte del privado, vamos a llamarlo así, ¿no es cierto? Entonces hay que tomarlo en consideración, ya hay que reflexionar al respecto. El privado, estamos hablando de pequeña y gran industria y gran empresas, está representado en el directorio de salud. O sea, no es que no está representado. Claro, tienes otros representantes. Fue concebido como una alternativa adicional, o sea, porque salud ya tiene, ¿cuánto va a cumplir? ¿80 años va a cumplir salud? ¿Ya tiene 80 años? Sí, bueno, casi. No, todavía no, tiene mucho menos. Ahora vamos a revisar cuántos años tiene. Ok, sí, vamos a revisarlo. Pero la realidad es que fue concebido como una alternativa eficiente a la seguridad social. Y fue concebido como seguridad social, no como prestacional al 100%. En el transcurso de los años se fue generando todos estos institutos que daban prestación, además de dar seguridad social. Entonces, eso es lo primero. No es un botín. Sí debe ser revisado y yo sí creo, te digo sinceramente, hay mucha gente que debería dedicarse a otra cosa en salud, y lo siento, me hago cargo de eso, pero también hay mucha gente que es muy valiosa, ¿okay? Y sí conozco algunos de ellos que están en este momento y que estuvieron antes en salud. Y que no voy a decir nombres, pero se me vienen a la cabeza y no quiero olvidarme de nadie, pero que han sido muy valiosos. En los últimos años sí tengo que decir que ha sido vergonzoso. O sea, que pasen menos de 24 horas, ¿no es cierto? Un gerente, un presidente, por una gerente general. Ha sido impresionante. Eso ya fue vergonzoso. Pero independientemente de eso, también recordemos que es un gran monstruo, o sea, es un monstruito y que tiene muchísimo financiamiento. Y con el transcurso de los años, así como el CIS, se le ha estado incorporando todas las poblaciones que lamentablemente al gobierno de turno se le ocurría, también en salud ha pasado lo mismo, sin aumentar los ingresos de la institución. Entonces, una institución que aumenta de usuarios, pero que no le da más a los usuarios, pues es una institución que no va a funcionar porque va a ser siempre deficiente. Eso también debemos considerarlo, tanto para CIS como para salud. Bien, Silvia, vamos a tratar de avanzar un poco porque se termina el bloque, pero muy interesante tu enfoque de salud, creo bien equilibrado. César, nos queda un par de minutos. Yo veo una paradoja. Ahora casi todas las personas que no tienen un seguro privado tienen un seguro en el Seguro Integral de Salud, el SIS. Se ha destinado recursos para asegurar a estas personas. Pero las personas en el SIS no necesariamente acceden a un diagnóstico y tratamiento oportunos. ¿Qué opinas de esta precariedad o es que en última instancia el SIS es mejor que nada? A ver, en 2019, mediante una norma legal, nos incorpora a todos los peruanos a un seguro de salud financiado con recursos públicos o bajo el modelo contributivo, ¿no? el seguro social. Y en el modelo subsidiado, donde el Estado asume, digamos, ese rol, el principal actor, como bien lo ha señalado Gonzalo, es el SIS, el Seguro Integral de Salud. Y ese marco legal establece que si un peruano o peruana no tiene un seguro de salud, automáticamente va a ser afiliado por este seguro público, ¿no?
Y eso, digamos que es un avance interesante en el mundo del derecho. Pero lamentablemente, como tú lo señalas, esa cobertura financiera y la cobertura prestacional no siempre existe. Al revés, casi nunca existe. Porque si una persona acude a una consulta médica pública, el doctor lo atiende, da una receta, uno acude a la farmacia o indica un procedimiento al laboratorio, acude al laboratorio, lamentablemente lo probable es que no tengamos ese servicio, esa oferta. Y eso es un problema, como tú señalas, donde tenemos una salida a medias de mala calidad y con poca oportunidad. Es el reto que hay que resolver. Muy bien, vamos a una pausa y volvemos. Estamos de regreso, este es el segundo bloque de 4 a la N. Ángela, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, DIGEMIT, fue muy criticada porque constituía una traba para la obtención de registros sanitarios. El Congreso ahora está debatiendo 2 proyectos de ley que buscan reemplazar a la DIGEMIT por una nueva entidad, la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, etc., un nombre larguísimo, que actuará como organismo autónomo especializado o como superintendencia adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Cuál modelo ofrecería más garantías para la salud pública? De hecho, Gonzalo, nos ha tocado como sector farmacéutico lidiar, sufrir y construir este tema. A la FARPE tenía monitoreada una encuesta que hacíamos interna con los asociados de la FARPE, los laboratorios farmacéuticos de innovación, muchos de ellos con moléculas que salen en el FDA en Estados Unidos o en el EMA de Europa, donde tenían sus ciudadanos de cada etapa geográfica un acceso muy rápido. Teníamos un dato de 4 años de demora para el ingreso de un registro sanitario al Perú. Solamente registro sanitario. Luego el segundo paso es ver si el Estado lo cubre o no lo cubre y luego es el proceso de compra. O sea, vamos por los primeros años. Y demoraba este proceso alrededor de 4 años. Con mucha, digamos, articulación y muestra con DIGEMIT y con los constantes cambios también de autoridades de DIGEMIT que hemos tenido en los últimos 5 años, recordemos, hemos tenido más, creo, ya de 25 viceministros de salud. Paré de contar ya los directores de DIGEMIT, pero lamentablemente esta situación también hizo que el sector privado, distintos gremios también empezamos a exponer estos temas porque claramente impactaban directamente en la ciudad. Una demora de registro sanitario, si tengamos seguro privado o público, nos va a impactar, si es que tenemos una urgencia de acceso. Pero sí está una ley en el Congreso, digamos, importante y también voluntad, creo, también política de la gestión de DIGEMIT, la última gestión, la que duró más, para poder de verdad tener metas claras y poder sobre todo cumplir con las obligaciones o las evaluaciones de la Organización Mundial de la Salud en distintas autoridades como DIGEMIT en América Latina, que tienen evaluaciones, digamos, con niveles 3 y 4 y donde DIGEMIT todavía está en un nivel 2. Y ahí es donde DIGEMIT sí pudo establecer directrices claras para poder aplicar los principios de confianza regulatoria que básicamente sostienen que los productos de países de alta vigilancia sanitaria pueden tener una parte evaluada en un periodo más corto porque ya han sido preevaluadas en esos países con instituciones de alta vigilancia sanitaria, pero tomando en cuenta la soberanía local. Esto hizo que hoy por hoy, de 4 años, tengamos registros sanitarios aprobados en menos de 6 meses, ¿okay? En algunos casos 30 días, buena noticia, o sea, sí se puede con un diálogo, articulación, cambiar esta situación. Sin embargo, sí todavía hay procesos de implementación de leyes vigentes, que las últimas, por ejemplo, con registro de silencio administrativo positivo, que recientemente han sido publicadas en el Congreso, que todavía están sufriendo cierto tipo de demoras, creo yo, en el proceso de implementación, porque la ley dice que los productos deberían ser aprobados en 45 días. Y ahí todavía creo que hay un camino de implementación. Con respecto a la nueva institución, de qué debería ser esta nueva autoridad, una autoridad regulatoria, como tenemos otras como SUNAS, como Indecopi, tienen que tener obviamente mayor autonomía, mayor transparencia, un gobierno corporativo, para no sufrir como regulados, digamos que también pagamos tarifas para poder hacer el procedimiento de registro sanitario, todo este impacto que muchas veces se ocasiona por la alta volatilidad política que tiene la institución.
Entonces, sí es saludable fortalecer la autoridad regulatoria, pero hacerlo bien, con las condiciones y la transparencia adecuada y con los miembros en ese consejo directivo, en esa gobernanza, que sean sostenibles, que tenga una meritocracia pública, que los procesos incluso de registro sanitario estén digitalizados para que haya transparencia y se reduzca la discrecionalidad. Tú me evalúas un expediente, usted me evalúa otro expediente, quizás presento lo mismo y me califican distinto. Muchas veces puede suceder eso si es que existe la discrecionalidad. Entonces, creo que esta discusión donde el privado sí tiene que participar, eso sí, en los comités de las comisiones del Congreso de Salud donde se discutan, y la academia y los profesionales expertos en este tema, sí deberían concluir en que tengamos una autoridad pues sostenible, autónoma, como una FDA en Estados Unidos. Silvia, ¿es posible digitalizar el sistema y las historias clínicas y utilizar la telemedicina para expandir la cobertura? Es fundamental, es la única forma Pero te que digo, tenemos. es posible, o sea, todo es posible, sí. Gonzalo, todo es posible. Se ríe César, pero todo es posible. Te voy a dar un ejemplo. Cerca de Antamina, pero del lado de Huánuco, hay un establecimiento de salud muy pequeñito que da la asistencia médica a prácticamente todo el pueblito de alrededor. Y también en el otro establecimiento que es Yata, pero vamos a focalizarnos acá, en Guamalíes. Y ese establecimiento de salud chiquitito tiene una cajita así, que es un Starlink, y por lo tanto tiene la conexión para tener al día los medicamentos. O sea, pero alucinante, cosa que no lo encuentras acá en Lima Norte, ojo, los medicamentos, un récord espectacular y al día de medicamentos. Los pacientes, todos digitalizados, las historias clínicas, no en papel como las ves, todas digitalizadas. O sea, sí se puede. Y hay que tener voluntad política para hacer eso. Cajitas de Starlink, no estoy haciéndole cherry a nadie, pero, o sea, sí se puede hacer. Sí se puede poner internet en todos los lugares. Se capacita a la gente. Hay mucha gente que ya está capacitada para el ICALI, que es la historia clínica electrónica. Sí se puede hacer, Gonzalo. Debe hacerse. Es la única forma. Hoy en día la mitad de la gente ya tiene en sus celulares internet. Entonces pueden acceder y pueden saber qué te puede brindar el sistema. ¿Y por qué en Huánuco me lo puede brindar y no me lo puede dar en Junín? Es injusto. Entonces a eso debemos apuntar. Exacto, pero esto no es una pregunta, mi comentario sería, bueno, ¿y por qué no se hace? Pero eso ya sería otra historia. César, ¿cómo reorientar el modelo y los recursos hacia la prevención y promoción de la salud y la atención en el primer nivel? ¿Y por qué no se logra establecer estándares nacionales de atención y servicios para mejorar la calidad de la atención primaria? Parto por lo que comentaba Silvia hace unos segundos, ¿no? En el fondo lo que ella nos comenta es que cuando hay decisión, cuando hay la mirada en la persona, en la comunidad, en este lugar tan alejado, ¿no? Como Guamalíes en Huánuco, o como Cortegana en Cajamarca, o como Villa El Salvador acá en Lima, ¿no? Que tiene un hospital también igual con conectividad al 100%, o como el niño de San Borja acá en San Borja, también en Lima, ¿no? Cuando uno mira la gestión vinculada al territorio y a las personas, cambian las barreras. Entonces ese es el primer secreto, ¿no? Y eso requiere que el rector, regreso al punto 1 de gobernanza, se concentre en esa misión. O sea, que nos obliga a todos, o sea, al prestador, al financiador e incluso a los usuarios a ser más informados y más educados, ¿no? De esa manera, pues ya el mundo se simplifica y los recursos se destinan y se usan de la manera más responsable. Segundo aspecto, que también Silvia ha mencionado y tú en tu pregunta, es la digitalización. Ya nos vivimos, digamos, una época de cambios. Estamos cambiando de época. Nuestra generación es privilegiada porque ya hemos ingresado al mundo digital. Por lo tanto, no hay justificación alguna para que los ciudadanos tengamos una salud de calidad, oportuna y con buena cobertura. Hay que trabajar, obviamente, todos, ¿no? Para que eso sea así. Entonces, una gran respuesta es usemos las tecnologías, usemos lo que ya está disponible y eso nos va a dar salidas muy eficientes y eso nos obliga, Gonzalo, a quebrar paradigmas. En el MINSA hay una norma ya un poquito vieja que es la norma de categorización, ¿no?
que está muy vinculada a paredes, a metros, ¿no? Casas medias un poco absurdas, ¿no? Ese modelo ya es de la Edad Media, en términos comparativos. Entonces requerimos cambiar las reglas de juego también, ¿no? Y eso, pues, esto es urgente e importante porque estamos envejeciendo. El bono demográfico está pasando y no estamos cambiando. Y eso es muy delicado también, ¿no? Sí, bueno, es cada vez más impresionante la cantidad de cosas que hay que arreglar y que hacer. Y solamente unas vías de cómo es, tenemos el mecanismo de horas por impuestos, ¿no? Que ahora tiene servicios por impuestos, donde se pueden incluir, digamos, proyectos en términos de equipamiento, de hacer conectividad. Yo creo que es importante desde el Ministerio de Salud también tener esta promoción con el apoyo de Proinversión de todo este portafolio de proyectos que no solamente es construcción de hospitales o postas, sino Así también es. los servicios, también Así de capacitación de la gestión, porque justamente ese es el punto de dolor, digamos, más saliente, creo, para todas las regiones. Después vamos a hablar de esos aspectos más regresamos adelante. Yo quería preguntarte, Ángel, algo que seguramente nos vas a poder ilustrar. ¿Cómo evitar la corrupción en las compras y la logística de medicamentos? ¿Por qué no se ha extendido la experiencia de SALOG, la APP de Asociación Público-Privada de Logística de Medicamentos, que me parece tan exitosa? Justamente ese es uno de los, digamos, de las propuestas que creo que desde el privado vamos a seguir insistiendo del rol de la complementariedad. Si bien es cierto, el gobierno, el Estado ha invertido en almacenes macrorregionales y, digamos, en alguna compra de camiones adicionales, siempre va a faltar. Nuestra geografía, digamos, la tenemos muy clara y sabemos las brechas quizás de inversión de más de 5.000 millones de soles en términos logísticos. Tenemos a un privado que viene demostrando eficiencia en distintos tipos de regiones. Digamos, creo que SALOG ha tenido un proyecto muy importante, sobre todo en Lima, y una capacidad para poder ampliar otro tipo de eficiencias logísticas, porque nuevamente, si el punto de partida lo ponemos en ese ciudadano, digamos, de repente horas para poder llegar a una posta, o si por ahí está en la selva pasando días en un peque-peque para poder llegar a una posta, la discusión cambia. La discusión cambia en el sentido de urgencia, el sentido de urgencia cambia y empezamos a proponer distinto. Entonces creo que la óptica de poder, y estos sistemas, digamos, de APPs involucran un componente muy importante que es la digitalización, tiempo real. Tenemos que saber, como en otros países, dónde está el medicamento, a quién se lo di, quién lo recibió, no entregar la receta a la mitad, quién no la recibió, un nivel de encuesta de satisfacción del ciudadano con respecto a la atención como existe en cualquier clínica privada en este país, las caritas felices, te atendieron bien, te atendieron mal, no te atendieron, pero eso no está. Y con la digitalización vamos a tener transparencia. Entonces yo creo que ahí supera la política solamente del ente rector y digamos, se afronta una política de Estado. Creo que inclusive el Primerato tendría que tener toda esta capacidad de modernización del Estado. Salud es un tema multisectorial y con transparencia, y además hay iniciativas importantes. O sea, el Ministerio de Salud ha activado desde APEC la Mesa del Pacto Ético por la Salud. Tenemos ahí sentados al sector público, la industria farmacéutica, organización civil, el DIGEMIT, estuvo un representante en algún momento de PCM. Eso está vigente y entonces hay que reactivarlo, hay que tener los códigos de ética claros, las reglas claras para todos. La ley de contrataciones del Estado involucra ahora una potencial mesa de negociación para comprar medicamentos de alto costo, como existe en España. Clarísimamente, el Estado se sienta con el privado, tienen una discusión de negociación respecto a volúmenes. Ahora, antes la ley de contrataciones imposibilitaba cualquier tipo de conversación, pero sí hay que hacerlo de manera transparente y ahora, digamos, distintos software para poder establecer transparencia en ese tipo de diálogos. Silvia, sigamos con esto del cuello de botella de la atención primaria. La desigualdad entre regiones es muy grande. De 2 millones de peruanos que viven en 750 distritos que no tienen capacidad diagnóstica, el 94% está en zonas rurales. ¿Esta puede ser una prioridad o estamos lejos de encararla seriamente considerando la falta de profesionales calificados y de instalaciones equipadas? ¿Y cómo podría capacitarse el personal a cargo de la atención primaria en todas las regiones, no solo en las grandes ciudades? Mira, yo
Yo soy médico ya hace mucho tiempo, a pesar de que hago solamente salud pública. Y recuerdo en la época, en el primer gobierno de Fujimori, 1992, cuando yo iba a hacer mi serum, hace muchos años atrás, y existía ese puesto de salud, no porque tenía que existir y porque íbamos a dar un servicio de salud al poblador, y eso debe quedar claro. Existía porque estábamos en la época del terrorismo, acuérdense de eso, y por esa razón teníamos que tener visibilidad del Estado en ese pueblito o en ese lugar. Pero las cosas han cambiado y ahora seguimos teniendo, igual que en los 90, tenemos para atención primaria tenemos 1-1, 1-2, 1-3 y 1-4. El 1-1 y el 1-2 no necesariamente tienen que tener un médico o incluso una enfermera y por lo tanto no son resolutivos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pensar cómo vamos a atender nuestras demandas de atención primaria si no tenemos efectivamente ese médico, esa enfermera, esa obstetriz que necesitamos en cada uno de esos puestitos donde tenemos niños y necesitamos pediatras o por lo menos alguien que esté más capacitado en niños, necesitamos obstetras y tenemos mortalidad materna y así sucesivamente. Y ha aumentado la población, ha aumentado o se han quedado los más ancianitos y necesitamos hasta geriatras. Entonces hay que tener una visión distinta de la atención primaria de la salud. La atención primaria de la salud debe ser reformulada, ya no como teníamos en los años 90, sino como necesitamos ahora como país. Y eso es lo primero que debe conciliarse entre las diferentes instancias que hacen salud, que trabajan salud en el país. Sí se puede, no es algo que es etéreo y que estamos fantaseando. Lo que tenemos que hacer es primero tener un plan de capacitación, porque si no tenemos un plan de capacitación, hay tanto hospital que se está construyendo ahora, digamos que tenemos la suerte que ninguno tuviera corrupción, digamos, vamos a ilusionarnos, ¿ok? ¿Sabes la cantidad de médicos que tú necesitas para llenar esos hospitales? Solamente especialistas. Y además de especialistas, enfermeras especialistas. Y además de eso, necesitas obstetras y laboratorios especializados, etcétera, etcétera. Que no los tenemos en este momento. O sea, esos hospitales que se están construyendo hoy, lamentablemente, no van a estar operativos al 100% apenas se reciban. Eso es lo primero que debe entenderse. Por eso la atención primaria es fundamental. Tienes todo el contingente de necesidades mayores de la población. Estamos hablando de enfermedades respiratorias, de faringitis, de diarreas y de enfermedades respiratorias comunes como resfrío para los niños. Cosas muy sencillas. Tratar la hipertensión o la diabetes, pero no en tratamientos complicados, sino al nivel de prevención. Hay una serie de cosas que sí las podemos hacer con atención primaria y que debemos hacerlas. Y por eso hay que reformular el modelo de atención primaria. Pero una pregunta, Silvia. En todos los países hay cada vez menos, pero hay personas que viven en el ámbito rural y que deben estar aisladas. ¿Cómo hacen para atenderlas en otros países que, me imagino, lo hacen mejor? Vamos a tomar el ejemplo, voy a tomarte el ejemplo de la zona que es donde tienes los inmigrantes turcos en Alemania, que es una zona súper rural al noreste, ¿ok? En esa zona, por ejemplo, sí efectivamente hay 2 o 3 establecimientos de salud de atención primaria que son más que nada policlínicos y que se atienden especialidades muy puntuales, diversos días. Entonces tienes ginecólogos, tienes obstetras, tienes dermatólogos y todos los ólogos que se te ocurran en diferentes días de la semana o en diferentes semanas. Pero además tienes telemedicina y con la telemedicina solucionas una gran parte de los problemas. Hasta puedes hacer hoy en día cirugías teledirigidas. Acuérdate de esos detalles. Pero para eso tienes que tener personal previamente capacitado. Pero sí se puede hacer. Y también puedes hacer diagnóstico con telemedicina. Por supuesto. Y además el colegio médico ya debería estar preparando la posibilidad, porque ese es otro problema que tenemos, de que se firme un diagnóstico a distancia, cosa que hoy en día no se puede hacer. Es curioso, se gastan millones de soles, cientos de millones en grandes hospitales que encima
probablemente No no se sabemos terminan. si Y van a si terminan, funcionar. no funcionan. Y no se dedica esa plata a atender a los más necesitados. Que Que esa es además la son lógica. atenciones de pequeña escala, pero que previenen los problemas. Que puedes Así hacer es. sinergias, ¿no? Tenemos hoy en el Perú, digamos ya con los recursos que tenemos, hay que ver cómo administramos con eficiencia los presupuestos públicos. Tenemos un Ministerio de Inclusión Social con data sumamente importante para MINSA. Yo quisiera explicarme que todos, por ejemplo, los programas de viejitos, los programas de vaso de leche, todos deberían tener los menores indicadores de anemia, los mejores indicadores sanitarios, porque ya están mapeados. Es más, hay financiamiento ad hoc, hay programas presupuestales específicos. Me estoy imaginando que debería haber una integración con la estrategia de salud, de autocuidado, alfabetización en salud, y ellos deberían hasta convertirse en los embajadores de salud con todos los indicadores sanitarios en positivo, ¿no? Pero, nuevamente, y en agua y saneamiento también, toda la correlación que existe entre agua y saneamiento con el tema, digamos, de enfermedades transmisibles, y ahí la cobertura de vacunación es algo muy importante también en la atención primaria. Tenemos históricamente Perú ha sido uno de los países en Latinoamérica con mejores programas de vacunación, ¿verdad? Y de implementación y ejecución. Y agarrémonos de esa experiencia rica para poder más bien nutrir y de verdad cerrar esas brechas de vacunación que hoy existen, nuevamente integrando, articulando, haciendo sinergias, porque salud es un tema que no está solo. MINSA solamente no lo va a poder resolver, y reitero el tema del tiempo. El tema del tiempo es vital para la ciudadanía y tenemos los recursos quizás en otras partes, en otros ministerios y sobre todo también en el privado. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Estamos de regreso, este es el último bloque de 4 a la N. Estoy conversando con Ángela Flores, César Amaro y Silvia Pesá sobre los graves problemas de la salud pública en el Perú. César, el nivel de satisfacción de los pacientes del Hospital Caelin y del Hospital Barton, 2 APPs de bata blanca, es muy alto, Sí. por encima de los establecimientos a cargo del Estado y de salud. Su éxito está comprobado y sus estándares superan al promedio nacional de los hospitales públicos largamente. ¿Por qué no hay más hospitales bajo el modelo de asociación público-privada de bata blanca? Por el paradigma instalado en la alta dirección del sector salud, llámese MINSA o eSalud, ¿no? O sea, hay mucho temor instalado en tomar decisiones orientadas a una buena gestión de recursos. Y además, en el caso de Caelin y Barton, recordemos que esto viene ya de buenos años. Y una buena práctica es que ellos han ido mejorando su desempeño. Ellos tuvieron dificultades iniciales con unos indicadores hace buenos años ya, y han logrado acumular conocimiento, identificar buenas prácticas, y como bien señalaba Gonzalo, sus indicadores son muy buenos. De verdad, los asegurados quisiéramos tener esa oferta en todo el país, ¿no? Pero lamentablemente eso no ocurre. Un segundo elemento que Ángela comentaba es el uso de información. Ellos tienen un sistema donde el asegurado ingresa a un policlínico, categoría 1-3, pero 1-3 plus, con especialidades y médicos de familia que arreglan problemas comunes y frecuentes de la comunidad. Entonces pasan al ámbito hospitalario de bata blanca, ya casos que requieren un manejo más especializado, que son equipos que están en mejora constante. Y tercero, manejan información con indicadores cotidianos, ¿no? Que gestionan diariamente, y sobre clínica electrónica y todo lo que hemos compartido contigo en el programa, ¿no? Entonces, por tanto, hay una trazabilidad de los recursos y de la atención, que son aspectos que lamentablemente en el lado público no los adoptamos. Entonces, es una obligación cambiar ese paradigma también en el lado público, como una cosa urgente e importante. Silvia, una curiosidad, pero brevemente, por favor. ¿Por qué no hay más APPs de bata blanca? Los sindicatos de, no sé, médicos se oponen. ¿Cuál es el problema? ¿Es político? No, Porque racionalmente uno dice, pero si algo funciona, ¿por qué no lo replicas? Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. Si Tú algo estuviste en el funciona, ministerio, o sea, por supuesto, ¿qué si algo viviste? funciona, hay que dejarlo, mantenerlo y potenciarlo. Absolutamente de acuerdo. Sin embargo, tenemos un pequeño problema que es el hombrecito de color rojo que nos molesta del otro lado del hombro, que es el Ministerio de Economía y Finanzas. Nosotros tenemos que tener un presupuesto para eso, ¿ok?
y no, o sea, hay a veces que dicen, no, que los sindicatos que están en desacuerdo, que los médicos no quieren, que los administrativos no quieren. Puede ser algo de eso, pero ese no es el punto fundamental. El punto fundamental es que si el MEF te dice, no te voy a dar el mantenimiento, no sé, te voy a dar un ejemplo, de 100 millones de soles. Mira, te voy a dar un mantenimiento de 36 nada más, o sea, un tercio. Con un tercio, hago un tercio de las cosas. O sea, así de fácil, no hay que ser un doctorado en matemáticas. Entonces, eso funciona así. Y ese es el problema que tenemos. También la gente del MEF tiene que entender que funciona. Tú sabes que yo siempre digo, ¿no? Viste que a los congresistas y a los funcionarios públicos de muy alto nivel se les da la posibilidad de tener un seguro privado. Yo creo que si todos tuviéramos el SIS y nada más, entonces otra sería la historia. Porque cada uno de nosotros nos preocuparíamos porque esto sí funciona. Pero como tengo mi privado, entonces yo me voy a la clínica A y no a la clínica Z, ¿no es cierto? Eso creo. Muy bien. Ángela, con tu capacidad de síntesis, por favor, ¿cuáles serían los principales componentes de una política integral de salud con mayor participación del sector privado en consonancia con el sector público? Yo creo que punto de partida dentro de la casa de cualquier sistema de salud en el mundo, tú tienes que tener infraestructura, recurso humano e insumos. Y todo eso con una visión complementaria donde como países inclusive de Europa tienen sistemas públicos, comparten proyectos de inversión pública también con el Estado. Tú tienes a Dinamarca con digamos, APPs también para el primer nivel de atención, donde de verdad complementas los niveles de satisfacción del usuario. Nuevamente, digamos, el punto central es poner al ciudadano en el centro y el nivel de satisfacción creo que es un factor preponderante. Ahora estamos en elecciones pronto y creo que el nivel de satisfacción del usuario debería estar en todas las encuestas y en todas las preguntas de los próximos candidatos durante el 2026. César, el drama del país es que los establecimientos de alta complejidad sustituyen el trabajo del primer nivel de atención. Sí, claro. El Ministerio de Economía y Finanzas anunció el desarrollo e implementación de 1.000 centros de salud en la modalidad de APP de bata gris. La inversión privada en salud está enfocada en establecimientos de tercer nivel y alta complejidad. ¿Cómo atraer inversión privada en el otro extremo? A ver, primero que es urgente que el país tenga una red primaria fuerte. La pandemia demostró que esa carencia nos generó mucha muerte y dolor. Y hay un riesgo instalado, no resuelto, dicho sea de paso, ¿no? Segundo, que el MEF va a ser convencido como ministerio, si también del lado de salud, yo soy químico farmacéutico, pero aprendí mucho los economistas, tenemos argumentos, ¿no? Evaluaciones económicas que demuestran la rentabilidad de esa inversión pública. Y eso no lo estamos haciendo con la debida diligencia en general. Tercero, que sí yo identifico un riesgo en el aspecto sindical laboral. Hay un proceso de nombramiento instalado con un gasto corriente alto por ese lado y hay una tensión que tenemos que resolver, en este caso midiendo productividad del equipo de salud que ahora está nombrado en el sistema público. Yo quería pedirles por favor que cada uno haga un balance de lo conversado, ¿no? Un par de minutos cada uno. Por favor, Silvia. Ok, gracias. ¿Qué tal si hacemos como un resumen, ¿no? Que pueda servir para los que vengan, yo creo, y espero de que sirva. Lo primero, cuando conversamos de la nueva autoridad regulatoria en medicamentos, de corazón, sé que se están reuniendo, sé que están trabajando, de corazón les pido, porque sé que estás en esa mesa, Ángela, que no sea un nuevo ANIN. O sea, de verdad, que tengan una buena planificación, que sepan lo que tienen que hacer y que llamen a los mejores. Y se los digo sinceramente, no va a ser un FDA, ya lo sabemos, porque hay algunas partes que no van a estar, pero lo que se haga consciente y bien hecho. Eso es lo primero. Para ahora y en adelante, para cualquier otra autoridad. Por supuesto que tiene que depender de la PCM, no puede depender directa, no puede ni siquiera estar relacionado con el Ministerio de Salud.
Eso es por un lado. Pero dependiendo de la PCM, ¿mantiene autonomía? Por supuesto, todas las entidades que dependan de la PCM, estamos hablando, Gonzalo, estamos hablando de RENIEC, SUNAC y no sé, Indecopi, tienen su independencia y debe tenerla. Eso es por un lado. Por otro lado, sí se puede trabajar en atención primaria. Creo que la atención primaria es fundamental. Sí puede ser atractiva, porque lo que hay que hacer es que sea atractiva, que sea un proyecto atractivo. Y sí puede ser un proyecto atractivo si, por ejemplo, en una región utilizamos 4 o 5 caseríos más o menos interesantes, que ese sea todo el área de influencia. Hay países en Asia o en Europa donde se trabaja por regiones y se le da, por regiones se le da toda esta APP a los privados. Hay un montón de cosas más para hablar, Gonzalo, pero ya sé que tiene que ser súper breve. Así Yo quería comentar muy brevemente, efectivamente, sí, para atraer inversión privada en redes de atención primaria, necesitas escala. Así Efectivamente, ¿por qué no hacer empaquetamientos de redes en regiones enteras bajo la modalidad de asociación público-privada? Y por ahí no en regiones enteras, así es, pero no en regiones enteras, sino ponte, ¿no? Un pedazo de esta región y de otra y se compara. Y si no funciona, así es, se compara. Y si no funciona, se cambia. Lo más importante es para tener compañías constructoras o operadoras de primera categoría, tienes que tener volumen. Si no, vas a estar a expensas de pequeñas empresitas del primo del alcalde. Así es, locales, no. Que al final no producen el resultado. Y lo mismo para residuos sólidos dentro para los establecimientos de salud y para personal y para mantenimiento y para todo. Claro, exacto. Un minuto, por favor. Bueno, mi vocación inicial es a que el ente rector asuma ese reto de conducir el sector, ¿no? Que es tan complejo, entonces se requiere dedicación exclusiva y tiempo y mucha buena información. El segundo elemento, me parece importante lo que dice Silvia, tener un primer nivel de atención organizado territorialmente, ojalá en regiones, ojalá con estos mecanismos de competitividad, recordando además que el Seguro Social tuvo entre el año 2008 hasta el 2021 un modelo interesante que eran las UBAPs, las Unidades Básicas de Atención Primaria de Salud, con actores privados y con población asignada bajo un modelo de financiamiento capitado que funcionaba. Con indicadores de desempeño muy claros y además con penalidades si eso no funcionaba. Entonces era digamos, una tensión interesante donde obligaba a un buen desempeño de ese actor privado, ¿no? Que eso puede ser manejado en el lado público también. Hay modelos en otros países que permiten ese tipo de flexibilidad, el Perú tiene esa posibilidad. Y finalmente el rol de la ciudadanía, una ciudadanía informada, empoderada para demandar. Hoy día el gran problema que vemos en evidencia es que todo se planifica en función de la oferta y no de la demanda. Entonces tenemos que romper esa inercia para que el sistema tenga otra dinámica y cambie su direccionalidad hacia un buen desempeño, hacia el bienestar ciudadano. Muy bien. Ángela, por favor, un minuto. Yo creo que en síntesis necesita el Perú una mayor inversión en salud con innovación centrada en el ciudadano. Sin duda, la oportunidad o nichos de desarrollo ahora, en comparación con otros países de la región, va a reiterarse en proyectos de telemedicina, estoy hablando de innovación, en capacidad de alfabetización en salud y educación en salud integrada, internalizada, pero sí, mayor inversión en salud con eficiencia y siempre articulando con el sector privado, que también, lo evidencia el COVID, sufrió tan igual como el sector público. La salud no tiene tintes políticos, la salud y la enfermedad nos agarra a todos, así que todos debemos preocuparnos y ser responsables también por generar espacios de diálogo y mejora de atención y sobre todo de la calidad de atención que merecemos como peruanos y no estar viajando de urgencia porque nos pasa algo malo que no nos pueden atender acá y estar haciendo colectas y viajar para que nos traten. Porque acá no es posible, pues con 250.000 millones de presupuesto público al 2025 versus los 6.000 millones de soles que manejaba el Perú en los 90, no quiero irme del país si es que nos pasa algo. Podemos quedarnos acá con un mejor nivel de atención, pero hay que comprometernos en trabajar en conjunto. Bueno, muy bien, ha sido muy grato conversar con ustedes. Muchas gracias Silvia, Ángela y César. Les agradezco por sus muy interesantes comentarios. Buenas noches.